Seguimos con esta cobertura especial a través de los canales de la Corporación Televicentro. Bienvenidos al banquillo. Estaremos hasta las 9 de la noche. Les invitamos que a partir de las 9 horas continúen con la transmisión especial a través de TN5 Estelar. De momento, aquí en Al Banquillo, seguimos con nuestras postas informativas habilitadas en el Congreso Nacional, en donde se va a instalar en cuestión de minutos el Pleno para proceder a la votación que por mandato constitucional se tiene que realizar este día. Ya se ha explicado a lo largo de esta jornada que la moción entrará a discusión en el Pleno, pero no alcanzará el voto favorable de 86 parlamentarios, es decir, mayoría calificada para tener electa la nueva Corte Suprema de Justicia. Vendrá un proceso de votación individual a partir de los próximos días, cuando así lo decida la Junta Directiva de la Cámara. Está con nosotros y comparte para las explicaciones desde el ángulo estrictamente constitucional el doctor Juan Carlos Barrientos. Doctor, nuevamente bienvenido ya de otro ángulo, pero siempre aquí llevando la noticia al instante en la Corporación Televicentro. Hoy se tendrá que votar porque así lo manda la Constitución y vendrá la votación individual. Doctor Barrientos, buenas noches. Así es, Rosendo. Fíjense que necesariamente tienen que promover que un diputado presente una moción. En el pasado se ha estilado que siempre se presenta la moción por una planilla completa, es decir, de los 15 candidatos a magistrados. Casi siempre se ha votado por la planilla completa y la única excepción fue cuando se eligió a esta corte que está vacando ahorita, donde tuvieron que irse a varias rondas de votación, terminando con urna para voto secreto. Bueno, y aquí hay un elemento que el pueblo hondureño lo debe tener claro una vez que pase esta jornada de hoy, 25 de enero, que en las votaciones individuales, si hay consenso, podría salir en la primera, pero si no es así, vamos a ir buscando los 86 afirmativos en cuanto a votos se refiere en la Cámara para cada uno de los postulados. En la lista hay 45, pero se sabe que habrá ahí 15 que tendrán la preferencia para salir. Definitivamente que así es. Y si a estas alturas la negociación fructificó, entonces esa planilla va a tener los 86 votos. Yo creo que solo con que Libre y el Partido Nacional hayan consensuado sus candidatos, con esto se podría aprobar hoy mismo en la noche la planilla completa, Rosendo. Muy bien, ya vamos a continuar con el abogado Barrientos para ver las fechas, porque si bien se eligen en estos días, tendrán que estar tomando posesión efectiva de sus cargos hasta el 11 de febrero. Tomen nota, hasta el 11 de febrero. Vamos al hemiciclo del Congreso Nacional con los compañeros Flavio Pavón y Eddie Quintero. ¿Qué está pasando a esta hora? Flavio Pavón, buenas noches, adelante. Buenas noches, Rosendo. Aquí nos encontramos en el interior del Congreso Nacional. La mayoría de diputados ya están presentes para que inicie la sesión. Sin embargo, los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, sus cubículos están vacíos. Y aquí me encuentro con la diputada, me permite un momentito, Lizzy Cano. Diputada, buenas noches. ¿Cómo han avanzado estos acercamientos entre las bancadas de los diferentes partidos políticos? Bueno, un saludo para todo el pueblo hondureño. Gracias por este espacio. Primero me gustaría rápidamente felicitar a todas las mujeres hondureñas, catrachas, que hoy nos están celebrando el Día de la Mujer Hondureña. Bueno, vea, nosotros entendemos y por supuesto que estamos conscientes que este es un parlamento. Es un parlamento que justamente lo que aquí se tiene que hacer es hablar, dialogar, consensuar
tenemos que encontrar puntos de encuentro y el punto de encuentro más importante que debemos de tener es Honduras. Seleccionar una corte a la medida de Honduras. Seleccionar los mejores 15 hombres y mujeres que van a conformar esta nueva Corte Suprema de Justicia, revisando sus hojas de vida, revisando, ya sabemos que pasaron por un proceso riguroso, académico, y entendemos que son los 45 que la Junta Nominadora envió y que la Junta Nominadora hizo lo que le concernía. Ahora nos toca a nosotros sentarnos como personas maduras, que entendemos que la gente llegó a las urnas a darnos su voto de confianza para que les podamos representar, para que podamos ser la voz de todas estas personas acá en el Congreso Nacional. Entonces tenemos que construir una nómina de los que consideremos los mejores 15 hombres y mujeres para que puedan ocupar esos cargos. ¿Cuáles serán las valoraciones? Bueno, eso cada bancada deberá determinarlo. Y se podrán preguntar mucho, pero es que están repartiendo unas cuotas uno, otras cuotas otro, pero es que acá es un tema de configuración política. Es un tema de configuración política. El pueblo llegó a las urnas y fue tan sabio que al margen de que Libre y Alianza, porque no ganó solo Libre las elecciones, haya votado por la fórmula presidencial, pero acá le dio 50 diputados al Partido Libre, 44 diputados al Partido Nacional, 22 diputados al Partido Liberal, 10 diputados al Partido Salvador de Honduras, 1 PAC y 1 DC. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada partido tiene derecho, se ganó el derecho de proponer de acuerdo a cuáles son los perfiles que mejor le parezcan o que más adecuados le parezcan. En relación a eso, nosotros lo que hemos dicho, que vamos a exigir dos cosas. Primero, que esta corte sea una corte transparente, balanceada y que la justicia no sea instrumentalizada, que haya justicia, porque lo que queremos los hondureños es que haya justicia por igual para todos, ¿verdad? Y en relación a los números, de acuerdo a la cantidad de diputados que tiene el Partido Nacional, entonces estamos conscientes que podemos proponer 5 o 6, nominar a 5 o 6 personas para que ocupen esos puestos. Eso no es una cosa que obviamente la vayamos a tomar no es una decisión que solamente la vayamos a tomar nosotros, es una decisión, como le digo, que se tiene que construir. Y aquí es donde vamos a demostrar de verdad si priman los intereses de país o los intereses partidarios sobre los intereses de país. Diputada, disculpe que le diga esto, usted hablaba de cuotas. ¿Cuál es esa cuota que está pidiendo el Partido Nacional? Bueno, lo que le decía es que aquí, de acuerdo a la representación popular, lo que la gente llegó a seleccionar a las urnas, nosotros hemos hablado que mínimamente nos deberían de tocar proponer 5 a 6 magistrados o 5 a 6 personas que consideramos deben ocupar esos puestos, ¿verdad? Entonces, eso, como le repito, es un número que tenemos que construir, ¿verdad? Es una decisión que debemos de construir todos los partidos políticos con madurez, con sensatez, con sabiduría, pero sobre cualquier otra cosa poniendo primero los intereses del país. La gente está cansada de la clase política tradicional, de que tomemos las determinaciones o de que se tomen las determinaciones como se hacía antes. Nos están observando, este es un proceso altamente observado. Hoy tenemos, además de nuestros mismos partidos políticos, a la empresa privada, a la iglesia, a las iglesias, a la sociedad civil organizada, a la academia, a los gremios. Hoy tenemos a todos observando qué decisión vamos a tomar. Y esa decisión puede ser tan trascendental en la vida de cada uno de los que hoy estamos acá, que podría determinar si tenemos alguna aspiración poder salir o no electo. Así que nosotros, nuestra prioridad es que hoy o el día que se elija la Corte salga ganando Honduras. Muchas gracias. Diputada Lizy Cano, del Partido Nacional de Honduras. Rosendo, regreso con usted. Muy bien, muchas gracias a Flavio Pavón en el interior de la Cámara Legislativa. Ya volveremos para seguir con los puntos de vista de los diputados que ya se encuentran en el salón de sesiones. Por cierto, un buen momento se ha vivido hoy temprano en el Congreso Nacional en la instalación de la segunda legislatura del actual periodo de gobierno, porque no se presentaron los disturbios que en un principio pudieron empañar esta
jornada democrática que hoy vive el pueblo hondureño desde el Congreso Nacional. Todo está tranquilo, todo en paz. Ya estaremos desde las afueras del Congreso Nacional, donde hay seguridad garantizada, y las personas que han llegado a acuerpar a sus institutos políticos representados en la Cámara han llegado con mucha tranquilidad y bajo un orden que lo destacamos aquí hoy en Al Banquillo. Hacemos una pausa, luego vamos a analizar y ver las proyecciones, los nombres que ya para algunas instituciones políticas son invariables en la propuesta para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Ya regresamos aquí en Al Banquillo. Seguimos en esta cobertura especial desde Al Banquillo en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia de nuestro país. La doctora Lizzy Cano hablaba de 5 propuestos en el Partido Nacional. Difícilmente habrá cambio de estos nombres en la propuesta que hará esta bancada con 43 votos favorables en la Cámara. Gaudy Alejandra Bustillo, Ani Belinda Ochoa Medrano, Isbela Bustillo Hernández, Luis Padilla y Marvin Espinal. 3 damas y 2 caballeros. Libertad y Refundación. ¿Cómo mantiene los acercamientos el partido de gobierno? Que de acuerdo a la proyección que se tiene, tendría 7 magistrados, o la propuesta de 7, pero existe la posibilidad de una negociación con el Partido Salvador de Honduras en una propuesta que la haría el diputado Luis Redondo, o una propuesta para la bancada del Partido Salvador de Honduras, cuya vocera, la doctora Suyapa Figueroa, de acuerdo a lo que se ha informado, propondría a la abogada Ana Pineda. En el hemiciclo legislativo, ¿qué está pasando con la posición de libre Flavio Pavón? Seguimos. Muchas gracias, Rosendo. Me encuentro con el diputado Harry Dixon. Diputado, en las últimas horas, en los últimos minutos, ¿cómo van los consensos? ¿Cuál es la cuota que mantiene el Partido Libertad y Refundación? Bueno, no hay consenso. No creo que se elija la Corte Suprema de Justicia el día de hoy. Sí se va a presentar una o varias planillas. Posteriormente tendremos que cumplir con lo que dice la Constitución de la República, que es el voto secreto a través de la urna, y se vota persona por persona. Pero así como están las cosas a estas horas, no hay ningún consenso para elegir la Corte Suprema de Justicia. Se habla de 8, 7 magistrados. Nosotros pedimos 8, y eso no es un secreto para nadie, pero es obvio que los partidos de oposición quieren bloquear ese tipo de situaciones, y por eso se ha bloqueado el asunto. ¿Se mantiene estos 8? Sí, esa es una posición de la bancada. No creo que se vaya a alterar, tendrá que pasar algo extraordinario, pero bueno, la Constitución dice que hay que votar cuantas veces sea necesario, una vez que fracase la moción que se presenta el día de hoy. ¿El Partido Nacional está solicitando 6, 5? No, yo creo que ellos deben entender que son un partido en oposición, que son un partido minoritario, y no pueden aspirar a mantener un control de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se le puede decir a la población? Que hay algunos que tienen incertidumbre de lo que pudiese ocurrir. Que esté pendiente, que tranquilo. Yo creo que en algún momento los astros se van a alinear y se va a elegir la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Sabemos que esto no es fácil. Hay algunos sectores que quieren tener a sus abogados ahí para que los defiendan o para que los protejan en el sistema de administración de justicia, pero yo creo que eso ya terminó. Nosotros lo que queremos son magistrados que no obedezcan absolutamente a nadie, magistrados que no se involucren en conflictos políticos, magistrados que única y exclusivamente apliquen la ley. Vale, gracias. El diputado Harry Dixon, del Partido Libertad y Refundación. Vamos a una pausa, ya regresamos. Muy bien, solo brevemente antes de irnos a la pausa,
Doctor Juan Carlos Barrientos, esto es de números y ya lo exponían los parlamentarios de Libertad y Refundación. Hay peticiones, pero de eso se trata. El Parlamento para eso es, para discutir e ir aproximando. ¿Cómo encontrar los consensos sin pasarnos del 11 de febrero? Y constitucionalmente, ¿qué ocurre si llegamos a esa fecha y no tenemos el pleno de 15? Doctor Barrientos. Bien, ya la Constitución de la República establece que mientras no han tomado posesión de sus cargos, las nuevas autoridades del Estado, tomando en cuenta no solamente al presidente de la República, sino que también a los magistrados de la Corte Suprema, establece que permanecerán en sus cargos mientras se eligen los que están actualmente en el mismo. Eso lo refleja también el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de que mientras se produce la elección, estarán en sus cargos las autoridades que actualmente están fungiendo, porque no puede quedar en vacancia, ni tampoco los magistrados se pueden ir y dejar las magistraturas vacías mientras no hayan formalmente sido electos los nuevos magistrados y se les haya tomado la promesa constitucional. Porque aquí quiero aprovechar, Chendo, para decirle de que se habla de la juramentación de los magistrados y no hay tal juramentación. Al presidente de la República y a los magistrados lo que hace el Congreso Nacional es tomarles promesa de ley o promesa constitucional, pero no es una juramentación. Y el otro detalle es de que la Constitución claramente establece de que quien toma la promesa de ley al presidente de la República es el presidente del Congreso Nacional cuando trasladan la sesión al lugar de la toma de posesión. Ahí se continúa la sesión y el presidente toma la promesa constitucional. En caso de no poderlo hacer el presidente del Congreso, lo hará el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al no estar tampoco el presidente de la Corte Suprema, lo hará un juez, que fue lo que pasó con la señora presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Sin embargo, la Constitución no dice absolutamente nada de quién puede tomar la promesa constitucional de los magistrados. Se ha estilado desde 1982 que la promesa constitucional la toma el presidente del Congreso, pero por este impasse que hay ahorita de la ilegalidad de la Junta Directiva, porque no solo es ilegal el presidente del Congreso, sino que toda la Junta Directiva, entonces el artículo 206 de la Constitución dice que las facultades del Congreso Nacional son indelegables. Sin embargo, dice que se puede delegar la toma de la promesa constitucional a los funcionarios que elija el Congreso Nacional. Ahí prácticamente, Chendo, le están abriendo la puerta a que los magistrados puedan ellos llamar a un juez de cualquier instancia dentro del Poder Judicial para que les tome la promesa constitucional, para que no se vean ellos contaminados con la ilegalidad de la Junta Directiva. Y la juramentación, la juramentación, doctor Barrientos, es para el Pleno como tal, para los 15 magistrados, que una vez que eso proceda, se reúnen ahí mismo en el Congreso Nacional para nombrar entre ellos, aunque esto ya se sabe con anticipación, quién va a presidir el Pleno. E informan inmediatamente al Congreso Nacional que en esa primera reunión que tendrá lugar ahí en el hemiciclo legislativo se ha decidido nombrar a quien ellos previamente ya han establecido para que presida la Corte Suprema de Justicia. ¿Es así? Así es. Y generalmente lo que hacen es que levantan un acta. Y en esa acta firman todos los concurrentes, los magistrados participantes, donde determinan ellos la persona que va a presidir la Corte Suprema de Justicia. Porque una vez hubo un problema de que lo hicieron todo verbal y al momento de comunicar la decisión la comunicaron en la persona
que no había sido electa. Y eso creó una crisis, a partir de lo cual es mejor entonces que se levante un acta. Papelitos hablan. Aquí está aquella premisa, doctor, de que los papelitos hablan, porque un cambio, imagínense a estas alturas de la democracia nuestra, cómo vivimos, que aparezcan con un nombre que no es, entonces mejor el documento. Así es, y fíjense que Marlon Lara, diputado liberal, manifestó en el transcurso del día de que él sugería respetuosamente de que los magistrados electos fueran juramentados, aunque repito, no es una juramentación, sino que es la toma de la promesa constitucional por parte de un juez. Y este artículo 206 prácticamente habilita de que pueda hacerlo un juez y no necesariamente lo tiene que hacer el presidente del Congreso ni ninguno de los vicepresidentes, porque repito, toda la junta directiva es ilegal. Y la otra consideración, Rosendo, es que quien elige a los magistrados no es la junta directiva, sino que es el Congreso Nacional en pleno, el cual está plenamente habilitado y legalizado para realizar la elección, que es lo más importante constitucionalmente. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos con el análisis por parte del doctor Juan Carlos Barrientos y los contactos desde el Congreso Nacional. A esta hora de la noche, 8:34, no se inicia la sesión donde se va a votar una moción que presentará un congresista, pueden ser varias, y serán declaradas que no ha lugar porque no reúne los 86 votos. Pausa, ya seguimos. Seguimos aquí compartiendo con ustedes al banquillo el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y ahora en el Congreso Nacional, donde los políticos toman partida, un trabajo que realizó la Junta Nominadora por casi 3 meses, que inició con 185, en realidad eran 184 abogados y notarios, se fueron realizando las diferentes pruebas en etapas diferentes hasta quedar con 82 y luego con 45, y vean ustedes que no termina ahí, de estos 45 solamente 15 serán los seleccionados. Doctor Barrientos, y ahora tenemos que de esos 45 la decisión tomada, se va a elegir el pleno del nuevo Poder Judicial por 7 años. Pero aquí, ya en el juego de los políticos, es asunto de números. Quizás de nombres ha pasado aquello del derecho al veto, que un partido propone a un determinado ciudadano, pero el otro partido, que es mayoría o cuyos votos son claves para alcanzar esa mayoría, dice: a este no lo quiero y no va. Advierte que vamos a seguir en esto con lo que hoy tenemos, o las propuestas difícilmente tendrán la objeción dentro de la Cámara. A estas alturas, Rosendo, ya los partidos se pusieron de acuerdo con los nombres. Siento que ya hay consenso en los nombres propuestos por los 3 partidos políticos y únicamente el problema va a radicar en los números. En los números porque lógicamente el Libre se empecina en tener 8 magistrados y el Partido Liberal quiere tener 5 magistrados. En cambio, el Partido Nacional ha sido constante en su propuesta porque siempre ha manifestado optar por 5 magistraturas, y finalmente yo creo que va a primar esta división de 7 Libre, 5 el Partido Nacional y 3 el Partido Liberal. De esa forma creo yo que va a terminar formalmente la numerología de esta elección, y con los nombres que ya prácticamente han quedado plasmados a nivel público. Es decir, usted no ve opción para que el Partido Salvador de Honduras, que tiene, bueno, un problema a nivel de su bancada, porque por un lado hay 9 parlamentarios
que mantienen una posición sólida, incluso han expuesto ya por quienes de esa lista de 45 no votarían, no lo ve con opción de propuesta, o por otro lado, que el mismo Luis Redondo, que ya no lo consideran parte del PCH, tenga la posibilidad él de proponer? Lo que pasa es lo siguiente, en política y sobre todo en temas de tipo legislativo, usted cuando no tiene mayorías busca tener aliados, y Libre no tiene ni tan siquiera la mayoría simple, solamente cuenta con 50 diputados. Para mayoría simple y aprobar leyes ordinarias, ellos ocupan 15 diputados más. Recuerde también de que esa bancada está en determinado momento, por lo menos de manera subrepticia, fraccionada por el tema de Jorge Cálix y los seguidores de Jorge Cálix, que en el fondo resienten que Redondo esté presidiendo la Junta Directiva del Congreso Nacional, aunque sea de manera ilegal. Y entonces Libre lo que necesita en el Poder Legislativo es tener aliados que le puedan significar un balance al momento de aprobar leyes a futuro. Ese balance no se lo da el Partido Salvador de Honduras, porque solamente cuenta con 9 diputados, y de esos 9 diputados hay muchos de ellos que son bastante críticos y que en determinado momento no actúan con docilidad frente a las ponencias que mayormente manda el legislativo, el poder ejecutivo a través de la presidenta. A esto se agarra, doctor Barrientos, el Partido Liberal en esta tercia para intentar sacar un magistrado más y tener 4 en vez de 3 por aquello de la aprobación de leyes ordinarias donde el número mágico está en 65. Evidentemente, recuerde que el Partido Liberal tiene 22 diputados, que si se los presta al Libre para acompañarlo en alguna ponencia legislativa, lógicamente tendría no la mayoría calificada de 86, pero sí aproximadamente 72 votos, con los cuales se puede hacer aprobación de leyes ordinarias. Y para lo único que se necesitaría entonces el concurso ya del Partido Nacional sería para aprobación de leyes que requieran de mayoría calificada, como por ejemplo este tipo de elecciones, la elección próxima que viene del fiscal general, y temas de tipo constitucional. Fíjese que ni aún unidos el Partido Liberal, los 10 diputados del PCH y el Partido Libre, ni aún así hacen ellos 3 los 86 votos requeridos. De tal suerte entonces que si usted en política no tiene influencia legislativa a través de la numerología del número de diputados que usted tenga, usted no tiene peso con qué negociar, no tiene peso con qué pedir. Y en este caso particular, yo le voy a poner un ejemplo ficticio, y es que imagínese que Libre tuviera 85 o póngale 84 votos, y que solo le faltaran 2, y que esos 2 se los puede proporcionar el Partido Salvador de Honduras. Tenga la seguridad que ahí sí le darían magistrados o le darían una mayor participación política a esta facción dentro del Congreso. Ahora, aquí hay otro elemento que también forma parte de esos arreglos, de esos acomodos políticos que desde ya se están negociando o se está pensando en función de ello. Usted mencionaba lo que viene en el mes de septiembre, la elección del fiscal general de la República, del fiscal general adjunto y un cargo como la dirección de fiscales, que son fundamentales en la estructura del Ministerio Público, y también para esa elección se requiere mayoría calificada, y el partido clave para completar esos 86 votos, y esto es de números, es el Partido Nacional. Este escenario, los políticos desde ya tienen las cartas tiradas sobre la mesa para ello, ¿o es muy prematuro, abogado? No, tenga usted la seguridad
de que aparejadamente a esta negociación que ya están haciendo y que siento que ya la están por concluir sobre este tema de la Corte Suprema, ya han ido adelantando criterios y es capaz, han ido adelantando nombres a efecto de ya ir conformando la Fiscalía General del Estado. Mire, en el pasado, cuando había puro bipartidismo, el partido que ganaba se quedaba con la Corte y se quedaba con la Fiscalía. Y en este caso particular, Libre va a continuar insistiendo en el tema de que le den a ellos la Fiscalía General y muy probablemente van a pedir que le den la Fiscalía General adjunta al Partido Nacional. Probablemente la dirección de fiscales, lógicamente, la va a conservar el partido que tenga la Fiscalía o se la podrían dar al Partido Liberal para continuar siempre con la tripartición a nivel de la Fiscalía General del Estado. Y aquí hay un elemento que no se puede desconocer y es el hecho de que hay cargos que van a quedar vacantes y que tiene que ver también el Congreso Nacional y puede venir un arreglo que algunos que se consideran dentro y ya están listos para jurar, abogado, porque eso pasa, pero los dejan incluso vestidos con el traje, con la chaqueta, con el vestido, con la visita al salón y no sirvió de nada. Y revisando la lista encontramos que hay elecciones de segundo grado para el Tribunal Superior de Cuentas y uno de sus magistrados es muy probable que pase a la Suprema Corte. Hablamos del abogado Roy Pineda Castro y ahí va a tener una opción libre de colocar a una de sus piezas. Y si vamos al Tribunal de Justicia Electoral, es muy posible que la abogada notaria Gaudia Alejandra Bustillo pase a la Suprema Corte y aquí el Partido Nacional acomodará otra de sus piezas en este órgano electoral. Y ahí forma parte todo esto también de los arreglos políticos. Sí, claro que forma parte, esto se ve de manera integral y cuando llegue el turno de la vacancia del Instituto de Acceso a la Información Pública, ahí también ya van los arreglos políticos o en el propio órgano electoral o en cualquier otra de las instancias como por ejemplo una superintendencia que tienen ahí de concesiones o también en el tema de la comisionada de los derechos humanos, en fin, es todo un abanico de instituciones donde se van a ir acomodando las piezas de lo que ahora es un tripartidismo que prácticamente es el que en Honduras ahora en esta nueva etapa política nos va a gobernar. Muy bien, está con nosotros el doctor Juan Carlos Barrientos. Vamos a ir a una pausa. Este es un elemento de trascendencia y que se registra por primera vez en estas elecciones de segundo grado. Ya no más bipartidismo, esto fue antes arreglo de azules y colorados, ahora ha entrado en la tercia libertad y refundación y está copando cargos de relevancia dentro de las elecciones de segundo grado del Congreso Nacional. Hagamos la pausa y cuando regresemos para el cierre escuchamos al diputado Yuri Sabas y el cierre con el doctor Barrientos. Ya regresamos. Flavio Pavón está con Yuri Sabas, diputado liberal en el Congreso Nacional. ¿Qué está pasando a esta hora? Adelante. Gracias. Con el diputado Yuri Sabas, diputado del Partido Liberal de Honduras. A esta hora, casi las 9 de la noche, ¿cuál es la propuesta del Partido Liberal? Bueno, mire, en primer lugar, el Partido Liberal ha establecido de manera clara en un comunicado que votaremos juntos, votaremos por una corte idónea al servicio del pueblo hondureño y escogeremos dentro de las personas que están en la nómina. No vamos a permitir que nos vengan con personas de fuera. Necesitamos una corte que se entienda que no es para un partido político, es para todo Honduras. Una corte para liberales, libres, nacionalistas, pinuistas, gente sin partido, PSH. Los liberales queremos personas ideológicamente afín. ¿A qué me refiero con esto? Queremos magistrados que respeten la Constitución de la República.
Queremos magistrados que respeten la alternabilidad en el ejercicio del poder. Queremos magistrados que respeten a la familia hondureña. Lógicamente, en torno a todo esto, tienen que aplicar la justicia de manera adecuada como manda la ley. Pero si no tenemos magistrados ideológicamente afín y que vengan magistrados a que expulsen de la Constitución la prohibición de la no alternabilidad en el ejercicio del poder, por darle un ejemplo, o que expulsen del texto constitucional la prohibición de que familiares de los presidentes no pueden aspirar, o a que expulsen de la Constitución de la República cualquier otra cosa que afecta el Estado democrático, no lo podemos apoyar. Entonces el Partido Liberal está siendo bastante consecuente en este sentido. Ocupamos una corte que imparta justicia, no que llegue a querer arreglar asuntos políticos, de partidos políticos, y aprendan del error del pasado. El Partido Nacional, hoy de manera equivocada, se salió del cierre de la legislatura, actuando de igual manera como lo hacía Libre. Entre Libre y el Partido Nacional nos han llevado siempre a estar polarizados, peleando con el pueblo hondureño, cuando deben de estarse construyendo ahorita por la nación. Cosas importantes por el país. Pero ¿cuál es la característica de los congresos? El pueblo no me deja mentir. Jalones de pelo, insultos, poca producción legislativa, cartelones y poco acuerdo y poca construcción por la nación. Entonces estos dos partidos tienen que dejar de jugar política y deben de entender que los consensos son más importantes que cualquier capricho político. ¿Cantidad o calidad? Lo que ocupamos es calidad, gente idónea. Mire, hay gente que ideológicamente puede ser afín conmigo y otro partido. Hay gente que ideológicamente en Libre están de acuerdo con la alternabilidad en el ejercicio del poder. Hay gente que ideológicamente en Libre no está de acuerdo con la reelección. Hay gente que ideológicamente en Libre no está de acuerdo con que se irrumpa la Constitución y hay gente que sí está de acuerdo. Pero lo que ocupamos es un equilibrio, que entiendan que en Honduras cabemos todos y es para todos. En Honduras caben liberales, nacionalistas, pinuistas, Libre y gente de todos los partidos. Y sí quiero dejar bien claro, ocupamos corte nueva. No podemos seguir con la misma corte que está, pero ocupamos una corte nueva que le genere certidumbre, tranquilidad y paz. Y Libre tiene la obligación de buscar los consensos. No se puede imponer como se trató de imponer en el pasado, porque miren, esas imposiciones el Partido Nacional gastó cualquier cantidad de dinero en la elección recién pasada. ¿Y qué sucedió? El pueblo lo castigó. Y si Libre trata de imponerse, lo que le va a suceder es que el próximo proceso electoral, el pueblo lo va a castigar. Muy amable, gracias. Al diputado Yuri Sabas, del Partido Liberal de Honduras. Regreso con ustedes. Muy bien, gracias Flavio. Estamos cerrando. Doctor Juan Carlos Barrientos, le agradezco que nos haya acompañado. Lo último que se tiene es que cuando venga ya la votación individual, habrá una moción previa para que el voto sea público. Se habla que el voto debe ser privado y esto es constitucional. ¿Pueden, por medio de una moción, cambiar esto, doctor? Brevemente, muchas gracias. Sí, ya en el pasado se ha hecho. En el pasado han habido mociones para que determinados temas trascendentes sean con consignación de nombres y de manera pública, y el Congreso lo ha aprobado. Sin embargo, recuerden que ahora modernamente en este Congreso y en el anterior tenían un tablero electrónico de votaciones. Ya no era aquella votación arcaica donde la gente levantaba la mano y el secretario contaba al modo de él los votos que supuestamente estaban avalando un proyecto de ley, y ahora con la votación electrónica queda registrado el voto y queda registrada la curul donde se efectuó el voto. Así que tampoco es que el Congreso está obligado a darle trámite a todas las mociones que presentan, y si el Congreso a través del Pleno decide que el voto sea siempre a través de la votación electrónica y no como lo ha pedido el diputado Tomás Ramírez, de que sea público y con consignación de nombres, no existe obligatoriedad para ello. Muy bien, le agradezco al doctor Juan Carlos Barrientos, que ha estado con nosotros hoy en Al Banquillo, y también a los compañeros en el Congreso Nacional. Les invitamos a que sigan esta transmisión en cuestión de minutos a través de Canal 5, el líder en TN5 Estelar, y siga la señal en radio a través de HRN, La Voz de Honduras. Por su sintonía, muchas gracias.